Tenemos el placer de recibir a Germania Astropop. Hola, Germania, ¿cómo estás? Hermana, muy bien. ¿Todo ¿Y vos? Bien. Acá Qué lindo estamos, verte. en este otoño, que ya se vino. Pará, ¿cómo es Germania. Germania, está bien. No, pero me dijiste Germana y me gustó también. ¿Te gustó? Y sí, porque es como una suerte de juego de palabras con hermana, Sí. hermandad, fraternidad. Sí, me gusta. Divina la camperita esta, Animal Print que te has traído. Obvio, obsequio de mi amiga Pau Fane. Divina, un beso para Pau, Vane. Un beso para Pau Divino. y para todos. Che, no nos olvidemos que aquí en el control tenemos una torta riquísima rellena de chocolate, porque ¿Dónde? señoras y señores, este fin de semana cumplió años él, Guido Sarachi, nuestro compa, nuestro compañero multifacético. ¿Ariano? Pulpo. Ariano. Ariano. Bien ahí. Así que le podríamos dedicar la columna de hoy. ¿Te gustaría? Por supuesto, me encantaría. Bien, Guido, esta columna va para vos. Guido. Va para vos, ¿eh? Bien. 40 pilulos. 40, pero Está, por favor. pero aparte ni aparenta, está re bien. Está hecho un churrasco, mira. Para chuparse los dedos. Para comérselo crudo. Bueno, escúchame, ¿qué tenemos para hoy, para este mes? Bueno, tenemos para un par de años, diría Ajá. yo. Esta información, guárdensela hasta 2039, chiquis. Dale. ¿Cómo se ven? ¿Llegamos? Llegamos, sí. Qué sé yo, no sé. La vida es tan efímera, la vida es tan corta. Sí, bueno. Pero bueno, vamos Lo que a dure- poner que sí. Bueno, 2039. ¿Por qué les traigo este año 2039? Porque ver. tenemos un tránsito que acaba de arrancar, Opa. que es el tránsito de Neptuno en Sí. Aries. Un Sí. tránsito que yo ya vengo el año pasado, así como medio esbozando, insinuando, pero bueno, ahora ya entró directamente. Tenemos que saber quién es Neptuno y qué sería Aries. Sí. Lo cierto es que Neptuno es un planeta transpersonal en primera instancia. Es decir, que es un planeta que se mueve lento en el cielo, con lo cual está alrededor de 14 años en cada signo. Ah, la mierda. Ustedes Es un montón. piensen que la última vez que estuvo Neptuno en Aries fue en el año 1861 hasta el 1875. Desde ese entonces, Neptuno fue pasando por todos los signos Sí. hasta que ahora termina su tránsito por Piscis y vuelve a arrancar un ciclo. Con lo cual estamos ante un evento bastante particular porque es un importante, inicio, podemos decir. es un fin también, porque de eso un poco se trata la astrología, ¿no? Es algo que es circular y que todo el tiempo va de alguna manera actualizándose. Pero bueno, Está bueno lo que decís, porque por lo general lo circular lo tomamos, me parece a mí, como algo negativo. Siempre pasa lo mismo, esto se repite, la vida es así, pero a veces lo hacemos con cosas negativas, ¿no? y bueno, porque tenemos como tal vez una tendencia al pesimismo. No, y lo cierto es que también la historia se viene repitiendo a veces desde los lugares menos amables. Claro. A veces no. Pero sí, tiene que ver con lo cíclico, la ciclicidad. De eso Claro. un poco se trata también la observación del cielo y el lenguaje astrológico, ¿no? En donde los elementos que nosotros vemos de manera fragmentada, en realidad nos están hablando de una totalidad, de un montón de cosas que podemos reconocer y otro montón de cosas que no podemos reconocer. Exacto. Pero no por falta de voluntad, sino porque también hay algo del orden de lo inconsciente, del orden del misterio, de un tipo de información que se va a volver inaccesible. Un poco Neptuno tiene que ver con eso, porque Neptuno, que en la mitología grecorromana tiene que ver con el dios de los océanos, las profundidades, es el regente de Piscis, ¿no? El signo del cual acaba de salir. Igual, spoiler alert, ya podemos ir viendo en pantalla Ah, ¿sí? una plaquita que Vamos. les preparé especialmente. A La ver. que sigue, por favor. ¡Opa! Les traje data ¡Opa! dura. Me gusta, ¿eh? Sí, así. Así vinimos para quienes están del otro lado y necesitan Vamos la a ir información leyéndolo. organizada. Sí. Bueno, el 30 de marzo, o sea, la semana pasada, me festejan allá. Neptuno entró en Piscis, pero en julio empieza a retrogradar y en octubre vuelve a entrar en Un Piscis. quilombo. Sí. En diciembre vuelve a ponerse directo y recién en enero del año que viene Neptuno va a estar en Aries y ahí ya se queda hasta el 2039. Así que todo este año en Pisces sigue. No, de ahora hasta julio lo tenemos en Aries. Ah, ok. Bien. En julio empieza a retrogradar y en octubre vuelve a entrar a Piscis. Bien. Con lo cual va a estar en Aries de acá a octubre Bien. y luego retoma su tránsito por Aries en enero. Perfecto. Tenemos el bachecito de octubre a principio de enero, el tránsito que va a buscar a Piscis lo que por ahí quedó medio abierto e inconcluso. Que igual siempre, hablando de Neptuno y de Piscis, la información va a ser inconclusa, abierta, difusa, poco clara para lo que es la
racionalidad a la cual nosotros estamos muy aferrades, ¿no? Porque bueno, justamente Neptuno en tanto regente de Piscis, tiene que ver con toda esa dimensión simbólica, sensible, toda esa capacidad de, bueno, evocar a la metáfora, ¿no? Porque Neptuno siempre se expresa a través de esos medios, por llamarlos de algún modo. Justo en un momento de la historia en donde estamos teniendo muchos tránsitos en signos de aire. Por ejemplo, ahora va a entrar Júpiter en Géminis, ya entró Plutón en Acuario, Júpiter no, Urano va a entrar en Géminis. Y eso va a hacer mucho movimiento a nivel comunicaciones, formas de comunicar, de pensar, de procesar la información, toda una data que está mucho más alojada en el plano racional. Entonces Neptuno en Aries viene como a inaugurar una nueva forma de dialogar con esa energía más espiritual, sutil, sensible. Digamos que Neptuno es la materia prima de la cual están hechos los mitos, ¿no? Y los relatos fantásticos, los mitos que también muchos son fundacionales de formas que tenemos hoy de llegar a acuerdos institucionales. Son muy necesarios. Sí, y siempre son fundantes los mitos, ¿no? Siempre son fundantes. Y Neptuno siempre tenemos que pensarlo como esa capacidad del ser humano que tuvo desde los primeros tiempos de observar la realidad y representarla. Imaginemos a los primitives de las cavernas, ¿no? Tratando de bueno, esta cuestión de graficar a los animales, bueno, los mitos de las cavernas, ¿no? Esa relación también con la naturaleza, de la mímesis, ¿no? De también ritualizar, ¿no? Arte, mito, acción ritual, son todas cuestiones que se desprenden de lo neptuniano. Y estos últimos 14 años, desde el 2012 hasta ahora, tuvimos el tránsito de Neptuno en Piscis, que además de ser la frecuencia de la cual es regente, es el fin de un gran ciclo de todos estos años, de 1861 hasta ahora. Entonces, digo, nosotros tenemos la costumbre de decir, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Esa cosa medio inmediata, ¿no? Del escroleo furioso. Sí. Y para Neptuno necesitamos otro time, otra manera también de lidiar con el símbolo. Claro, paciencia. Paciencia, escucha, apertura, entrega también al no entender. Acá, por ejemplo, tenemos también la carta, les traje de cómo está el cielo ahora, en este momento. Porque también estamos en una transición muy Piscis-Aries, ¿no? Si bien estamos en la temporada Aries, vemos que por allá abajo le calculé un ascendente random. Bien. Pero no importa, no le prestemos atención a eso, Dale. sobre todo para quienes entienden de astrología. Pero si vemos la zona más abajo, la zona Piscis-Aries, vemos que están Saturno, Venus, el nodo norte, Mercurio, Neptuno, y un montón de planetas concentrados entre Piscis y Aries. Está el Sol en Aries, por supuesto. Feliz cumpleaños a todos los arianes, en especial a Guido, que ahora nos va a convidar Obvio. torta, ¿no? Sí. Ah, yo no me voy de acá sin torta, chicos. No, más vale, Miren es el souvenir. Escucha. Bueno, me perdí un poco, pero eso les decía, un poco que estamos en esa transición entre lo que es la energía de la disolución pisciana, Sí. que también para quienes no tienen mucha predisposición a estar un poco en silencio o a que la información se exprese de maneras más intuitivas, internas y sutiles, Sí. puede traer mucha confusión, porque la energía de Neptuno, por ejemplo, nunca es una energía directa que uno dice, ah, ya entendí. Ya cuando decís entendí, dejó de ser neptuniano. Es algo que se siente, es una... Hay que bancarse a Neptuno, ¿eh? Hay que bancarse a Neptuno. Es un planeta transpersonal y por lo tanto generacional. Sí. Porque, por ejemplo, de acá al 2039, todas las personas que nazcan van a tener Neptuno en Aries. Claro. Entonces es algo que se comprende mucho más a largo plazo. Ahora estamos tratando de ver qué simbolizaría que esta energía sensible, sutil, interna. Hay una palabra que quiero decir desde hoy que no me sale, pero ya me va a salir. En una frecuencia como la de Aries, que Aries es justamente el primer signo del zodíaco, es el elemento fuego y es el inicio, es algo que de repente es el Big Bang, ¿no? Claro. Algo de repente se desprende, se inicia, necesita también... Rompe, irrumpe. Claro, tiene como ese tono, claro. Es una energía mucho más masculina, pero bueno, pensemos por ejemplo en el plano del arte,
ya lo hemos dicho en otras columnas, pero en 1861, 1875, cuando estaba Neptuno en Aries, surge el impresionismo, ¿no? Como esta cosa de captar las imágenes desde lo que es la luz y la observación de lo que son los efectos lumínicos, y a partir de ahí también trabajar mucho lo que es el gesto, la impronta, y después de ahí empiezan a derivar un montón de prácticas que hasta hoy, si hacemos todo el recorrido que ha hecho, por ejemplo, en el campo de las artes visuales Neptuno, bueno, se han roto un montón de esquemas. Ahora veremos cuáles serán estos nuevos lenguajes que en este tiempo tan atravesado por la tecnología y por las nuevas formas de circular la información y de comunicarnos entre nosotros. Sí, totalmente. ¿Cuál será esa nueva forma que empezará a tomar una no forma más interna ligada a cómo es la sensibilidad, la simbología? De hecho, pienso que en los últimos 14 años que Neptuno estuvo en Piscis, que hubo un auge de los lenguajes simbólicos, entre ellos la astrología, también se disolvieron un montón de falsas creencias respecto a cómo se lee el zodíaco, a qué implica ser de un signo. Bueno, hay un montón de gente que ahora ya sabe de pe a pa su carta natal, o al menos sabe sol, luna y ascendente, y eso me parece que ha también sido como el cierre de un gran ciclo, y ahora se inicia otro, que también, digo, para quienes están... ¿Y vos crees que ese fenómeno que se ha dado se debe a esto, lo de Neptuno? Entre otras cosas. Sí, me gusta pensar que... Porque yo lo venía también percibiendo y registrando desde esos lugares más. Esto pasa porque o se debe a... Y en realidad es una cuestión más de espejo. Ajá. Es un tipo de lectura que es... En el momento en donde Neptuno estaba pasando por Piscis, sucede esto que se puede asociar y se puede hacer una lectura en común. Pero una cosa es el reflejo de la otra. Exacto. Esa frase de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Estoy leyendo un libro ahora que se los recomiendo, que es Astrología Postcolonial. De hecho, lo voy a traer un día para que lo discutamos, porque es totalmente una cosa que vos te pones a leer. Y, por ejemplo, para hablarte de la luna... Te habla de canibalismo, salvajismo, está muy apoyado en todo lo que es la teoría LGBTIQ, pero muy también desde la perspectiva de las personas racializadas. Entonces te propone una astrología que es antioccidente. Es como la astrología que aprendimos, de alguna manera también le discute todo, y también discute cómo desde ahí se disputan los espacios de poder, porque la astrología más New Age, que entra dentro del paquete de la espiritualidad esa medio del sálvate tú mismo, es justamente la astrología que tal vez tendríamos que combatir con este Neptuno en Aries. Combatir desde un guerrero espiritual, desde una cosa mucho más ligada a una verdad que requiere de un compromiso y un enfrentarse con aquello que tal vez la falopa diaria no nos deja, no, nos pone otras veladuras. Neptuno también es un planeta que simboliza la fantasía, el engaño y esa cosa del sueño colectivo en donde a veces... creamos realidades sobre las cuales nos apoyamos fuertemente, pero que no dejan de ser un autoengaño colectivo. Sí. Ahora desde Neptuno en Aries, que Aries siempre va a tener que ver un poco con la singularidad de cada quien, podemos tener como una gran oportunidad de ver cuál es el lenguaje, la práctica o la actividad que nos acerca un poquito más a esa escucha interna, a ese espacio meditativo que requiere dialogar con Neptuno. Pero por supuesto eso no se hace de manera aislada ni se hace en soledad. Probablemente tendremos que seguir fomentando espacios de encuentro para que eso pueda circular. No sé, por ejemplo, hoy a la mañana a mí me llegó la invitación de volver a formar parte de una rueda de plantas, ¿no? Apa. Que es juntarse con un grupo de gente a hacer una toma de una planta por mes. Mirá qué lindo. Vamos a arrancar con diente de león. Y no sé, eso es una actividad que vos no decís, sí, claro, yo entiendo todo, sentí. No, es como algo muy sutil que requiere que vos verdaderamente tengas una escucha y le hagas un espacio a eso que está ingresando al cuerpo y que te va devolviendo también una información. Y eso es también algo del orden de lo neptuniano. ¿Vos de qué signo sos? De Leo. De Leo. ¿Y sabés tu ascendente y tu luna? No. No sé. Tarea para el hogar. Lo tarea vamos a para el hogar. Investigar. Sí, yo ya te dije, ya hice la tarea. Sí, y aparte, no, pero nosotros ya nos conocemos. Pero aparte, es cierto, todo coincido en lo que vas diciendo. Primero,
en qué momento social y cultural y político está pasando esto, ¿no? Qué Claro. necesaria que es esa fuerza, ese ímpetu desde lo espiritual y emocional. Pero que sea con fuerza y con presencia. Y por otra parte, también es cierto que de un par de años atrás, acá, ¿cómo lo digo? En una reunión, en un cumpleaños, o sea, ¿quién no sabe? Por lo general todos sabemos el ascendente o la luna, que no entendemos mucho, pero es como la pregunta cotidiana, ¿no? De, che, ¿y vos qué signo sos? Es una de las preguntas, que uno se puede reír, algunos pueden creer o no, pero es cierto que antes no se hablaba de eso, antes la gente no hacía cursos o no se instruía con eso. Eso es un fenómeno que está pasando y está buenísimo. Sí, ahora hubo una gran popularización de los lenguajes simbólicos, entre ellos la astrología, que es como uno que tiene mucha fuerza, Sí. porque además también es muy atractivo, porque también juega mucho con el estereotipo y además es una gran fuente de memes. Sí. Entonces está como súper atinado. Me parece que este Neptuno en Aries, si me quiero poner un poco predictivo, que ya saben que no es mi style, pero a No. veces me gusta jugar un Sí. poco a eso, Sí. tal vez nos empecemos a encontrar con imágenes y con formas de expresión en lo artístico más viscerales. No sé, pienso en un Dillom, por ejemplo. Sí. Si bien Claro. Dillom no tiene su estallido, no tuvo su estallido ahora, sino que lo tuvo ya hace un tiempito, Sí. me parece que es alguien, por citar a alguien, que tiene una cosa muy ligada a algo crudo, que tal vez para muchos es como, uy, políticamente incorrecto incluso, pero que para mí es re Neptuno en Aries, porque el chabón tiene una sensibilidad, está buscando algo, está buscando también cosas que ni él sabe que está buscando. Y me parece que Neptuno un poco es eso, no sé bien lo que estoy tratando de encontrar, pero es un poco el retorno a la fuente, Exacto. ¿no? Y esa fuente de la cual todos sentimos que formamos parte. O sea, para mí Neptuno en Piscis, que fue lo último que tuvimos, Sí. trajo mucha conciencia de eso, sobre todo en la pandemia, en donde de repente todas las personas del planeta pasamos por una situación común y de repente se disolvieron los bordes, que eso tiene que ver mucho con lo pisciano. Y ahora de repente algo de todo eso nace. Y cuando algo nace tampoco es tan claro, tan evidente y hay que transitarlo. Y por ahí tener una predisposición a estar abierto a esa información, bueno, tal vez haga que no solamente nos peleemos con eso o lo recibamos de forma violenta, sino que podamos integrarlo, ¿no? Y bueno, sobre todo lidiar con la velocidad. Para mí, en estos tiempos que todo va cada vez más rápido, un Neptuno en Aries puede traer un registro de cuál es la velocidad que necesitamos para que algo se pueda consolidar, ¿no? A veces esto no quiere decir que todo el tiempo hay que ser un monje tibetano Sí. quieto. Hay veces que uno va a tener que correr, pero hay que ver cómo esta parte guerrera espiritual nuestra va pudiendo identificar momento y lugar. Sí, ¿Cómo venimos? No, Venimos bien. Creo venimos bien. que venimos bien. Te quería preguntar porque, bueno, vos recién nombrabas, bueno, un contexto donde se había desarrollado Neptuno en Aries, que tenía que ver, bueno, con lo que era la segunda revolución industrial, Claro. el surgimiento del proletariado, el marxismo como ciencia social, viendo en ese proletariado un sujeto transformador. Bueno, después la comuna de París, los primeros conflictos un poco en lo que es Europa, el surgimiento de Estados Unidos como potencia. Bueno, ahora estamos también, por lo menos aparentemente, en un lunes negro que nos habla de un desorden, ¿sí? De un desorden político a partir de que Trump eleva un poco lo que son los aranceles, la guerra comercial entre Europa, entre Estados Unidos y China. Bueno, hay que ver qué hace la Unión Europea, un Javier Milei acá que le empieza a ir un poco las cosas mal, empieza a haber como un desorden global, ¿no? Que tiene que ver un poco ahí cómo se ajustan también los signos y las energías, ¿no? Sí, total. Y para mí toda esa sensación de caos, que la palabra caos es muy pisciana y muy neptuniana porque es un poco lo que expresa, pero no para ponerle un valor, el caos como algo malo o bueno. El caos necesario también para que algo nuevo surja. Claro. Entonces tal vez en el vivir diario para todos es redenso porque todos los días nos desayunamos con una mala noticia, estamos cansados, agobiados, hiperestimulados, pero sí estamos viendo como un montón de construcciones y acuerdos sociales, culturales y políticos están en crisis ya hace un rato, pero que ahora se
Están potenciados. se picó. Sí, se sí. picó, Claro. se potencia y no sé, yo tampoco quiero ser ni pesimista ni optimista, solo tiro una intuición Dale. como buen representante de Piscis, que estos son los primeros momentos de picada fuerte. Para mí, esto no quiere decir que estamos condenados a pasarla mal, pero sí que tal vez tenemos que seguir fortaleciendo las herramientas para ver cómo uno sostiene, ¿no? esta caída y este resurgir de lo nuevo. Digo, en todo ese marco que vos señalabas, también, por ejemplo, nació Freud, no nació el psicoanálisis. Claro. Entonces, tal vez en este momento estén naciendo un montón de seres que tal vez en algún futuro van a instalar algo de lo que nosotros todavía no podemos leer. Nosotros tenemos, pensando en el psicoanálisis, ¿no? Y yo, bueno, ustedes que a veces charlan con Chinaski, yo lo escuchaba a él, que él dice que el psicoanálisis es muy joven, que nosotros lo tenemos como algo que es viejísimo, pero que en realidad recién está dando como sus primeros pasos en relación a otras formas de conocimiento o institucionalizadas desde ya hace muchísimo más tiempo. Entonces digo, pensemos en ese largo plazo que nos proponen los planetas lentos como Urano, Neptuno y Plutón, particularmente Neptuno, que es el que estamos hablando ahora. Quiero ir a algo que a la gente le encanta. Dale. Y yo sé que ustedes también. Venga. Pero es un poco hacer la recorrida. Dale. Signo por signo para ver en qué ámbito les repercutiría este tránsito de Neptuno. Dale. Para esto, cada quien tendría que calcular su carta natal con un astróloga o astrólogo o en alguna página de internet y ver en qué casa, bueno, según su ascendente, dónde les cae la energía de Aries. Por ejemplo, para quienes tienen el ascendente, o sea, te voy a preguntar una burrada, sí, pero no lo sé. Cuando uno tiene una casa, ¿siempre es la misma casa o va cambiando la casa? La casa siempre es la misma. Lo que puede ocurrir, por ejemplo, yo tengo el ascendente en Géminis y Aries en mi carta natal se ubica en la casa 11. Pero el tránsito de Neptuno en Aries, como está en el grado 0 en este momento de Aries, está en mi casa 10. Entonces, por eso es importante al menos saber en qué casa repercute de manera general. Orientarnos un poquito. Sí, bien. Y las casas son escenarios en donde uno puede ir identificando la frecuencia de un signo o un planeta en particular. Bien. Perfecto. Bueno, les decía, Dale. A los que ascienden en Aries, que es el primer signo del zodíaco, esto les cae en la casa 1. Es decir, que van a estar trabajando todo lo que tiene que ver con la personalidad, la forma de iniciar proyectos. Agárrate. Bien. Sí. Me pasa, estoy transitando eso. Bueno, tenés un montón de años más porque Neptuno va a estar transitando tu casa. ¿Sí? Y sí. Todos estos 14 años... Y hay que ver cómo está tu casa, porque si tu ascendente arranca en el grado 28 de Aries y Bien. faltan un montón de años para que esto arranque. Está transitando tu casa 12. Pero en líneas generales podemos decir que los ascendentes en Aries van a tener la posibilidad de tener un contacto mucho más fuerte con esa parte espiritual y esa dimensión simbólica, esa ligazón con algún tipo de arte que también pueda canalizar una información que va a estar muy fuerte. O sea, los ascendentes en Aries les espera un gran portal de iniciar una búsqueda muy profunda y muy interna. Bien. Y también de iniciarse, si es que ya no lo hicieron, en algún sendero que pueda conectar con esa información sutil. Me encanta. Así que bienvenida. Gracias. Para los ascendentes en Tauro, Dale. esto repercute... Allá me levantan las manos. Damián, ascendente en Tauro. No, allá nuestra compañera. Cáncer. Ok. Bien. Bueno, para ascendentes en Tauro esto es la casa 12 y la casa 12 justamente es una casa que está muy ligada a lo neptuniano. También tiene que ver con la observación de los sueños, con esta necesidad de retirarse un poco y esta posibilidad de profundizar en los estados meditativos, ¿no? En quitarle un poco la racionalidad pura y dura y estar como en una suerte de refugio espiritual, porque ahí es una información que no va a ser para nada evidente. Y sobre todo para quienes ascienden en Tauro, el registro del cuerpo. Total. Bien. Ascendentes en Géminis, como es mi caso, yo les decía, Venga. es la casa 11 la que está activada con este tránsito, y la casa 11 tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los grupos, los espacios de pertenencia, la relación que tengo con los procesos colectivos, las redes sociales.
todo eso va a estar neptunizado. Sí. Entonces, bueno, el agruparse con otros para iniciar esta búsqueda, el buscar herramientas también para que circule de alguna manera una información que no entre por acá, sino que entre por otras vías, es una buena oportunidad. Tenemos después a la gente de ascendente en Cáncer. Allá tenemos a alguien que levanta la mano, César. Bien. Bueno, esto repercute en la casa 10, y la casa 10 tiene que ver con nuestra búsqueda dentro del marco de lo profesional, de los proyectos a largo plazo, de aquello por lo que nosotros queremos ser reconocidos. Entonces, hay algo de eso que también tiene una posibilidad de sensibilizarse, de poder estar mucho más abiertos y abiertas a que algo se está iniciando tal vez en ese plano, o algo se está cerrando para que también emerja una nueva posibilidad de desarrollarse en lo que uno quiere plasmar y por lo que uno está trabajando. Exacto. ¿Y ahí termina? No, tenemos un montón más. Yo estoy yendo un poco a las chapas porque entiendo que nos queda poco tiempo. Entiende bien. ¿Qué más? Porque mi sensibilidad pisciana... Claro. La intuye. O serán las patadas que les voy pegando abajo. Claro, no, me estoy todo golpeado. Yo no digo nada porque... soy muy prudente, pero para los ascendentes en Leo, esto les cae en la casa 9, que es una posibilidad de mirar el mundo con otros ojos. Bien. Esto, si soy una persona que tiene ascendente en Leo, que tal vez estoy muy rígido en mis convicciones, bueno, hay que ir ablandando ahí un poco la cuestión y empezar a leer un poco, no sé, filosofía budista. Bien. O astrología postcolonial, por ejemplo. Empezar como a nutrirse de otros saberes, empezar también a circular una forma de enseñar a otros, tal vez desde lugares más blanditos, menos rígidos. Bien. Bajó como un halo de tranquilidad. Sí. Están todos como medio neptunizados, estamos chiques. Hipnotizados. Pero la transmitís vos, ¿eh? Me gusta. Sí. La circulamos entre todos. Sí. Bueno, es una energía, que sale de vos y que circula. Bueno, vamos, chicos, necesito la plaquita del próximo ascendente porque me agarró como una suerte. Ascendente en Virgo, ahí va. Casa 8. Bueno, los Virgo, pobres, ascendentes en Virgo. La casa 8 siempre es pesuti porque te hace profundizar en todo lo que es el inconsciente, la fusión, la sexualidad, el poder. Y encima está pasando el nodo sur ahora en este momento por Virgo. Entonces hay como que lidiar con mucho hábito tóxico, nocivo de esa cosa mal aprendida que tenemos todos en algún lugar. Pero a los ascendentes en Virgo es mucho más desafiante. Porque justamente tienen que ahora, desactivar un montón de maneras de las cuales están medio laberínticamente atrapadas. Pero bueno, con Aries en la 8 y con Neptuno pasando por Aries, es un momento de iniciar una buena. Vamos a sacar de raíz, a fondo, dale. Valentía, coraje y nos metemos pala a la mierda. Y sacamos. Vamos. Ascendentes en Libra. Quienes ascienden en Libra, esto les cae en la casa de enfrente, porque Aries es el opuesto complementario de Libra, mira. Con lo cual le cae en la casa de las relaciones. Así que seguramente van a empezar a recontraflashear con personas que van a ser muy cautivantes. Ojo, me piden que cierre, voy a tener que dejarlo a la mitad de los ascendentes para otra oportunidad. Bueno, escuchame una cosa, ¿dónde te siguen? ¿Dónde te siguen? Me siguen en Germania Astropop y voy a hacer una coda de todo esto en el Instagram. Sí, voy a hacer un vivo esta noche. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿a qué hora? No sé, a las 8, ¿cómo les viene? ¿9? Sí, a mí me viene bien, ¿eh? Bueno, voy haciendo la sale comida. Vivo de Instagram. Sí, voy haciendo la comida y te tengo. Dale, así no vamos a estar a las chapas, porque Neptuno rápido, está bien que Neptuno en Aries es vertiginoso. Pero no se puede tan rápido. Escúchame, ¿tenés alguna presentación? No, por el momento estamos tranca. Después de los balcones he quedado exhausto. Vi imágenes, hermoso, me encantó. Sí. Bueno, eso fue muy Neptuno en Aries. Así que vamos a ver si le podemos seguir alimentando la mecha. Bueno, Germania, Astropop, gracias. No, por favor. Un placer como siempre. Me encanta. Nos vamos a la música y este es el momento donde yo tengo que ingresar en la pauta musical, señoras y señores, y la pauta musical la tengo acá. Ahora lo que sigue es Ficus. Edu Morote, tema de uno... ¿Está bien? No, chicos, no. ¿Por qué dije Ficus? ¿Ahora? ¿Invisible? Bien. Que venga.